Está de moda el cristianismo y se ha puesto de moda, todo el mundo quiere ser cristiano. Ahora está de moda de verdad, como quien carga un llavero nuevo o se pone una ropa nueva. Está de moda ser cristiano. Iglesias con el título de cristianas por montones. Pero él dijo que era angosto. Quiero que examinemos por qué no es el camino angosto una senda antigua. Porque la Biblia dice que la senda antigua es el camino de los perversos. Y le voy a explicar por qué antes de leerlo. En la antigüedad, la Biblia dice que Dios le habló al hombre en el Edén, pero el hombre desobedeció desde el Edén. Así que desde la antigüedad, ¿cuál ha sido el camino del hombre? ¿La obediencia o la desobediencia? El camino antiguo del hombre siempre ha sido la desobediencia. Él dice: acordaos de los hombres antiguos y de sus perversas obras, ¿cierto? Y dice también claramente, vamos a leerlo en la palabra de Dios, en el libro primero mal interpretado de Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Yo he escuchado pastores que se paran y dicen: hermanos, volvamos a la senda antigua. Digo, otro que se va a descarriar. Porque la gente ha usado mal esa palabra. ¿Cuántos han oído eso de que la senda antigua? ¿Cuántos lo han oído? ¿Y cuántos habíamos alguna vez creído que la senda antigua era un buen camino? Cierto que sí, habíamos creído eso. Pero hay algunos pastores, hermano, que creen que volver a la senda antigua es volver a vestirse como en el siglo XVIII. Y entonces es la senda antigua porque tiene que volverse a vestir a la usanza antigua y confunden una cosa con lo otro. Dice entonces la palabra, veamos, vamos a verla proyectada en la pantalla, si es posible, en la BTX. Yo le voy a leer o la JBS, colocan, si pueden, la JBS también. Voy a tener aquí que leerlo en la versión BTX, que hace una excelente interpretación de ese pasaje de Jeremías. Jeremías capítulo 6, dice el versículo 16. Jeremías 6:16. ¿Qué dice allá arriba? Veamos aquí la JBS. Dice acá: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Oiga, pregunte por dónde. Mire lo que está diciendo. Así dijo el Señor, párese en los caminos. Él no dijo párese en un camino, párese en los caminos. O sea, hay muchos caminos. ¿Qué más? Y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Está hablando de muchos caminos y entre esos caminos nombró las sendas antiguas. Y les dijo: párense ahí, párense en esos caminos antiguos, párense en esos caminos, párense. O sea, deténgase. Si usted está en esos caminos antiguos, deténgase. No siga caminando por esas sendas antiguas. Deténgase y pregúntese más bien qué. Deténgase y pregúntese qué. ¿Cuál sea el buen camino? Mire que a veces por no leer despacio, por no leer bien, por no ver que ya hay una coma, entonces la gente dice que se pare en las sendas o que camine, busque el camino de las sendas antiguas. No, vamos a volverlo a leer. Y preguntar por las sendas antiguas. ¿Qué se debe preguntar en las sendas antiguas? Se debe preguntar, estando en ellas, cuál sea el buen camino. Y ahí sí que, porque dice que son varios los caminos nuevos, son varias las sendas nuevas. Él nombró cuántas sendas nuevas. ¿Cuántas sendas nuevas preguntó? Puso aquí el Señor, ¿cuántas? Una, porque dijo cuál sea el buen camino, singular, un solo camino. ¿Cuál es el único camino? Ya lo vimos, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Entonces, si el camino angosto es solo Jesús, no son muchos caminos, es un solo camino. Así que o escoges las sendas antiguas o escoges el camino angosto, único que es Jesús. Y dice
y andad por él. Ahí no dice por ellos, ni dice ande por las sendas. Al contrario, no son muchas las sendas. Ustedes conocen un dicho que dice que muchos caminos conducen ¿a dónde? A Roma. Sí, a Roma, muchos caminos conducen a Roma, pero al Padre, solo una senda nueva, no es antigua. Y ahora lo vamos a ver. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo esas palabras? ¿Cómo las dijo Jesús? Hallaréis descanso para mi alma, para tu alma, ¿cuándo qué? ¿En qué momento Jesús pronunció esas palabras? ¿Quién se acuerda? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿cierto? Hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijo eso, en mí, en Él encontraremos descanso, en ese camino, no en varias sendas, ni en ninguna sendas antiguas, es en Él. Y Él no es de la antigüedad, Él es del Nuevo Testamento. Y veamos esta otra palabra, para que usted, y dice que ellos dijeron ¿qué profetizó el Espíritu Santo? Que ellos dirían ¿qué dijeron ellos? No andaremos, vamos a seguir por las sendas antiguas. Y mire este versículo para que usted se sorprenda, Ahí los que tienen la BTX, en el 6:16, lo leo, prometí leerlo, dice, así dice Yahvé, deteneos en medio de los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos. Y dice, ¿dónde está el camino bueno? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. Pastor, no me convence, me parece como muy acomodado, como muy arreglado. Pues para que no le quede duda, ¿qué tal si nos leemos un poquito más adelante Jeremías mismo, el mismo que escribió esto, diciéndonos que las sendas antiguas son malas? Vamos a Jeremías capítulo 18. Si tienes un pastor que te esté enseñando que las sendas antiguas son buenas, sal corriendo, dígale, pastor, debe andar es por el nuevo camino. Jeremías 18:15. Lo que pasa es que la gente confunde el nuevo camino con una vida modernista, con el modernismo pagano. Pero hay muchos tiempos modernos donde también existimos gente de Dios, ¿cierto? Usted es moderno, ¿cierto que sí? Porque está en la época moderna, pero el hecho de que usted viva en la época moderna, usted es de Cristo. Entonces Jeremías 18, iglesia amada, ¿qué dice el 18:15? Vamos a proyectar Jeremías en la JBS, Jeremías 18:15, y ahí les voy a leer la interpretación del hebreo, aunque ahí está también claro. Dice así, veamos, ¿qué dijo el Señor? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a la vanidad. ¿Y en dónde los hacen tropezar? Y les hacen tropezar en sus caminos. ¿En dónde los hacen tropezar? ¿Y cómo lo llama la Biblia? En las sendas antiguas. Ahí lo dice, les hacen tropezar ¿en dónde? En las sendas antiguas. ¿Para qué? Para que ellos caminen, ¿por qué? Por sendas, por camino no hollado. Qué tremendo. Lo voy a leer del hebreo. Y la versión BTX también dice, pues mi pueblo me ha olvidado y ofrece sus sacrificios a dioses vanos. Ellos los hacen caer o tropezar en sus propios caminos, las sendas de siempre, los caminos antiguos, ocultos, que es lo que quiere decir la Biblia, para que anden por sendas, por senderos no limpiados. Por senderos no limpiados. Cuando dice no hollado, se refiere que no ha sido limpiado ese camino, no ha sido todavía pisado por el hombre, o es un camino todavía malo para andar porque no se ha limpiado. Qué tremendo. Las sendas antiguas son caminos no limpios, son caminos no limpiados todavía por Dios. Me queda una duda, pastor, me queda una duda, lo acabo de leer aquí. Tropezar en sus caminos en las sendas antiguas. Veamos otro versículo. ¿Qué dijo Job en el capítulo 22:15? Job. Job, si son tan amables, antes de los salmos, ahí tenemos Job capítulo 22, el versículo es el 15.
¿Qué preguntó el Señor? Bueno, es una nueva acusación de Elifaz. Pero ahí, ¿qué le están diciendo? ¿Cómo se conocían en esa época de Job los caminos antiguos? ¿Eran buenos o eran malos? Mire lo que dijeron. ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los varones qué? Perversos. Entonces, ¿le queda claro? Nos queda claro ahora sí que las sendas antiguas son ¿qué? Son caminos perversos. Da tristeza. De verdad que por no leer bien la palabra, andémosle enseñando a la gente, hermanita, vuélvase por la senda antigua. Cuando le vuelvan a decir eso, dígale, coja usted por la senda antigua, que yo voy por el camino que se llama Jesucristo, que es angosto y es nuevo. Qué tremendo, hermano. Muy claro, la palabra de Dios lo deja claro. ¿Quieres tú guardar la senda antigua? Entonces usted recítele eso a la hermana o al hermano o al pastor que le diga, mi hija, camine por la senda antigua. Entonces usted le va a decir, pastor, ¿quiere usted guardar la senda antigua que pisaron los varones perversos? La senda antigua es un camino de perversidad. Los antiguos fueron eliminados todos. De todos los antiguos, lo único que se salvó fue ¿quién? Noé y 7 personas más. Lo demás se perdió todo. Sigamos a la siguiente. Al que quiera investigar un poquito más, le dejo Hebreos 10. Veámoslo, ya que lo tengo aquí. Hebreos 10 del 19 al 20. Hebreos 10, por favor, del 19 al 20. Dice así. ¿Qué dice allí? Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo, ¿cómo entramos hoy en día al lugar santísimo de Dios? ¿Solo a través de qué? Por la sangre de Jesús. ¿Y qué dice? ¿Cómo se llama ese camino abierto por la sangre de Jesús? Se llama, dice, la cual, esa sangre ¿qué? Nos abrió un camino ¿qué? Nos abrió un camino nuevo. Es lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, dice, por el camino que Él nos consagró. ¿Cómo es ese camino? Nuevo, nuevo. Ahí no dice que antiguo. El camino es nuevo. Queda confirmado con el Nuevo Testamento. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto le echamos borrón a eso que teníamos nosotros de que la senda antigua? Metele borrador a eso en su cabeza, hermano. Y hay cantantes que le cantaron a las sendas antiguas, ¿no? Pero era una equivocación de la gente, mucha gente sin culpa. Pero yo digo, no tanto sin culpa, porque tenemos que tener cuidado cuando enseñamos algo. Debemos estructurar bien lo que estamos enseñando, bíblicamente hablando. Y lo dice también la BTX, que la tengo aquí, así lo dice, clarito. Dice, la sangre de Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne. Bendito sea el Señor.